Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada del segundo día de Campus Laboral UNAL 2021. Esperemos que se vayan conectando, que no se pierdan las charlas que continúan. Antes de continuar en este espacio, me gustaría contarles la programación que tenemos a esta hora. Tenemos emprendimiento e innovación en época de crisis y las tendencias en la gestión de personas, lo nuevo, lo igual y lo diferente. Y eso lo van a poder encontrar en la página de YouTube del programa de egresados UNC Medellín y de comunicaciones del programa de egresados de nivel nacional. Antes de empezar, les quiero contar que también estamos en Campus Laboral para que conozcan las ofertas de empleo, nos puedan evaluar. Vamos a ver, listo. A continuación, vamos a invitar a Andrés Felipe Alzate. Él cuenta con más de 6 años de experiencia en el diseño de planes y modelos de negocio, tiene un portafolio de servicios y estrategia, docencia universitaria y consultoría empresarial. Andrés, como les comenté ahorita, nos hablará en este espacio sobre el emprendimiento e innovación. Ahorita va a ser una claridad. Emprendimiento e innovación en época de crisis. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y gracias por la invitación. Por acá todavía veo tú, ya, qué pena Andrés. Sino que ahorita me hicieron una observación, la costumbre de decir sede de Medellín, yo pago parte del programa de egresados de la sede de Medellín, estamos en emisiones desde programa de egresados UNC de Bogotá y comunicaciones del programa de egresados de nivel nacional. Que valga la aclaración. Bienvenido Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar. ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación? Al host, por favor, ¿me confirman? Sí, te estamos viendo. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hablar 3 temas importantes que considero evidentemente hoy en día, y más por la situación en la que nos estamos encontrando, pues sin duda alguna son bien relevantes para todas las personas. Tratar de conectar ante todo 3 conceptos fundamentales que si uno los mira por separado, pues lógicamente no tendrán mucha correlación, pero cuando empezamos lógicamente a trabajarlo ya en un tema de emprendimiento, en un ecosistema empresarial, sin duda alguna pues va a tomar mucho más sentido. Como ustedes lo han visto, pues evidentemente en la presentación inicial, y como lo están observando acá en este instante, esta conversación que vamos a sostener en este momento se divide en 3 grandes partes. La primera, sin duda alguna, es importante que empecemos a hablar de crisis, y quiero que nos concentremos un poco en ese término antes de pasar a hablar del emprendimiento y obviamente la correlación que tendría el uno con el otro. Y que sin duda alguna, después de hablar de crisis, sumado al tema del emprendimiento, podamos sin duda alguna ver cómo desde allí podemos trabajar además el tema de la innovación. Entonces, yo creo que es importante, obviamente, tener presente algo, el enfoque o el mensaje que personalmente quiero transmitirles en esta tarde, el día de hoy, es un enfoque positivo, es un mensaje un poco distinto a lo que hemos estado observando, a lo que nos hemos estado enfrentando, obviamente en medios de comunicación, y que de alguna u otra manera esto nos permita ver la perspectiva de la situación actual de una manera diferente. Entonces, obviamente, pues cuando ya uno habla de crisis, el término en sí mismo pues empieza a generar un impacto, y ante todo el impacto que nos genera es un impacto muy negativo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera a nosotros como seres humanos, considero que en su gran mayoría, y no estoy diciendo que está mal, obviamente está muy bien, nos han preparado para el éxito. Le reitero, obviamente está bien que a nosotros obviamente nos preparen para ser unas personas exitosas, lograr nuestros propósitos de vida, nuestros objetivos. Me parece que eso es algo natural además, innato al ser humano. Y que de alguna u otra manera, pues esto se ha ido tejiendo y construyendo y trasladando a través de los patrones de crianza y de comportamientos.
y que esa misma forma en cómo nos educan en nuestra casa y posteriormente obviamente recibimos formación en el colegio, en la universidad y en la misma empresa para la que trabajemos, todo ese comportamiento y ese pool de información que nosotros obviamente vamos recibiendo poco a poco, de alguna u otra manera nos indica cómo debemos manejar nuestras emociones. Pero si ustedes empiezan a sacar lo positivo de la preparación para el éxito a través de este tema, se dan cuenta que cuando empezamos a tener temas de fracasos o nos encontramos en crisis, eso nos empieza lógicamente a cambiar un poco la perspectiva de vida, un poco el propósito para, obviamente, el cual tal vez iniciamos un proyecto, iniciamos una relación, y cuando tenemos ese impacto negativo en las crisis, a veces tal vez no sabemos ni siquiera cómo manejarlo. Está muy ligado también además con el tema de la inteligencia emocional, sin duda alguna. ¿Eso qué quiere decir? No nos preparamos para recibir el fallecimiento de un familiar. Creo que si nos detenemos un poco a observar lo que ha sucedido durante este último año, obviamente en temas de pandemia, aunque sigue siendo obviamente muy doloroso, tal vez las personas empiezan como a ver este tema del desprendimiento de nuestros familiares un poco más tranquilos, un poco más natural, porque sin embargo, eso hace parte de nuestra vida como seres humanos. Pero esas no son las únicas crisis, lógicamente, a las que nosotros nos enfrentamos. Sin duda alguna, el tema de romper relaciones sentimentales, cuando un matrimonio fracasa, o cuando nos deja la novia, el novio, cuando perdemos, obviamente, un trabajo, o cuando tenemos una crisis económica que hace que nuestros negocios o el hogar, obviamente, entre como en una dinámica de quiebra financiera. Esas emociones a las que nosotros nos estamos enfrentando permanentemente, en esos espacios no sabemos manejarlas. Entonces, obviamente, como les digo, lo que uno empieza a relacionar en primera instancia es ver el término crisis con algo negativo. Pero vamos a restar ese tema, vamos a quitar ese tema de allí de lo negativo y nos vamos a ir a tener una perspectiva un poco diferente del asunto. Y acá quiero hacer una claridad en lo que tal vez nos presentan el concepto de crisis, bien sea por la Real Academia Española o cualquier otro concepto que nosotros encontremos, que incluso eso viene desde un término griego. Si ustedes lo quieren buscar, obviamente lo pueden consultar allí. Se van a dar cuenta que cuando uno habla de crisis es porque nos lleva a un tema coyuntural que sin duda alguna nos lleva obviamente a tener cambios y que esos cambios que se nos van presentando sin duda alguna nos van generando una inestabilidad inicialmente, precisamente por ello, porque así como personalmente no estamos preparados para esos cambios que nos están generando las crisis, sin duda alguna las organizaciones tampoco lo están. Y yo creo que eso quedó obviamente muy evidente durante este tema de pandemia. Pero, como les digo, la mirada que vamos a darle a la charla, sin desconocer, lógicamente, la realidad por la que estamos pasando actualmente, la dinámica va a ser algo positivo. Entonces, como estamos viendo que esto son cambios que obviamente generan inestabilidad, sin duda alguna, desde la perspectiva del concepto en sí mismo, nos lleva a que haya una evolución precisamente a través de esos cambios, de esa transformación. Y cuando hablamos de si se trata o no de un cambio, tendremos que entrar a mirar que ese cambio evidentemente sea trascendental. Y cuando esos cambios son trascendentales, pues lógicamente es donde existen las revoluciones a nivel industrial, a nivel social, a nivel económico, a nivel personal o emocional. Entonces, aquí el primer mensaje que les quiero dejar es: no veamos la crisis como algo negativo. Tratemos de sacar, en la medida de lo posible, de esas situaciones de crisis, obviamente temas que sean obviamente mucho más positivos y que sin duda alguna le impacten al ser humano de una manera distinta. Si yo les digo a ustedes, no sé cuántos conozcan cuántas crisis a lo largo de la humanidad hemos tenido, y creo que el inventario no lo terminaríamos de hacer en estos 45 o 30 minutos de charla. Hemos tenido muchísimas, nos hemos tenido que enfrentar, bueno, por lo menos nosotros, de una manera como tan actual, un poco más relacionada con el tema de pandemia, pero anteriormente, tal vez incluso con nuestros ancestros, hemos tenido muchos impactos desde diferentes perspectivas. Fíjense por lo menos un tema del que
yo no sé si no se habla mucho o es por el tema de moda de lo que está sucediendo ahorita con el tema del COVID. Hay otras enfermedades que en relación obviamente a términos de fallecimientos y de decesos han cobrado más vidas que el mismo COVID. Y mire, estas son las cifras que yo traigo acá de la Organización Mundial de la Salud, en donde tenemos por lo menos un cuadro de las 10 principales, y si ustedes se dan cuenta de lo que están observando allí, las cardiopatías, afecciones cardiocerebrales, cerebrovasculares, infecciones en vías respiratorias de otro tipo, inferiores, cobran muchas más vidas que cualquier enfermedad de la que actualmente estemos viviendo. Hay algo que es preocupante y es el tema de la diabetes, por ejemplo. Solamente en 2019 esta enfermedad cobró 1.3 millones de personas a nivel mundial. Y lo más preocupante es que se está dando un incremento aproximadamente hasta del 70% en estas enfermedades, algo que realmente es bien preocupante, que incluso, como les digo, va más allá de la realidad actual a la que nos estamos enfrentando. Otro tema que también es una enfermedad y que está cobrando muchas vidas en el mundo, ante todo en los Estados Unidos, es el tema del consumo de droga. Y es obviamente una enfermedad porque las personas adictas, pues lógicamente son tratadas bajo esa perspectiva médica. Quienes obviamente nos escuchan que están relacionados con la medicina o con este tema de la salud, sabrán obviamente cómo tratar este tipo de cosas y lo difícil además que es tratar pacientes que tienen este tipo de afecciones. Estamos hablando más allá de una cifra que cobra alrededor de 20 millones de personas en el mundo. Y hay otro tema que es aún más preocupante en términos de la expectativa de vida. Es decir, se habla mucho de que la expectativa de vida va a ser obviamente mucho más amplia a la que tal vez en este momento nosotros nos enfrentemos, y por eso es que hacen tantas reformas en temas de pensión y todo lo que está relacionado precisamente con el tema. Pero lo que preocupa alrededor de esto es que a raíz de todas las enfermedades que ustedes están viendo allá y sin duda alguna otras, empiezan a generar obviamente un tema de discapacidades. Es decir, es bien sabido que la expectativa de vida es alta, pero que asimismo las personas pues de alguna u otra manera van a empezar a sufrir o siguen sufriendo muchas discapacidades corporales que hacen que la calidad de vida lógicamente se vea afectada. Entonces, obviamente, esto ustedes me van a preguntar, pero ¿qué relación tendrá con el emprendimiento? ¿Qué relación tendrá con todo lo que estamos, obviamente, tratando de comprender en este momento? Ya les voy a contar más adelante, pero quiero que se queden con otras frases bien importantes. Pandemias, muchas. Han habido con esta aproximadamente 8 pandemias. Y si nosotros, creo que no me voy a dedicar mucho como a leer algunas, o todas por lo menos, solamente leeré algunas de ellas. Hemos tenido desde la historia de la humanidad hasta actual, obviamente, muchísimas enfermedades que han cobrado en términos de pandemia y por la afectación y la connotación de lo que trata obviamente una pandemia, muchísimas más vidas que el mismo COVID. H2N2, la viruela, el VIH, la peste negra, la gripa de Hong Kong que se conoce como el H3N2, han cobrado muchísimas vidas a nivel mundial. Incluso como ustedes lo están viendo allí, la solamente gripa española, entre el 10-20% de la población en el mundo. El 60-65% de la población falleció cuando se dio la pandemia de la peste negra. Y si miramos las cifras, por lo menos esta cifra que ustedes están viendo ya a continuación, que está actualizada hasta el día de ayer, estamos hablando de 2.76 millones, 760 millones de habitantes que han cobrado obviamente el COVID-19 en términos de decesos. Entonces, pues lógicamente el impacto por lo que actualmente estamos viviendo en términos de pandemia es fuerte, por la situación que se está además tejiendo en términos empresariales, sociales y económicos, pero esta no es la única y seguramente, obviamente no por ser alarmista ni nada de tipo de cosas, pero puede que sucedan otro tipo de situaciones similares. Por otros temas de cuidado del medio ambiente, del cuidado de la salud, los hábitos de consumo y de alimentación de las personas, pues harán que surjan otras enfermedades. Entonces, acá, digamos, el tema es, ojo, no hay solamente COVID, han habido muchas otras pandemias y han habido muchas otras enfermedades que, lógicamente, pues han estado alrededor de la humanidad. Y fíjense otro tema bien importante. Guerras mundiales, obviamente ha sido una crisis, han habido, por lo menos de las que conocemos, han habido 2, las más fuertes, y recesiones económicas han habido muchísimas. En estos últimos 150 años han habido 14 recesiones económicas en el mundo.
Durante los años 1929 a 2001 hemos tenido 5 recesiones focalizadas. Algunas de ellas, por ejemplo, como la que vivió Argentina con el tema del corralito, la que vivió Estados Unidos con el tema de la burbuja económica por el tema de la bolsa, pero lo que también se vivió el tema de la burbuja en relación al tema de vivienda, ¿no? Y Colombia no ha sido ajeno también a ese tipo de recesiones. Para muchos yo creo que es conocido que hacia los años 90 se vivió, escúchenme, una crisis bien importante cuando se empezó a hablar del tema de la apertura económica. Cuando de alguna u otra forma se quiso ser más competitivo a nivel mundial, abrir un poco la frontera a la competencia también extranjera, y tema que de alguna u otra forma se entendió que el país y las organizaciones, las compañías, las empresas no estaban preparadas para ello. Pero más allá de este inventario, de lo que acabamos obviamente de dar como un panorama de qué crisis hemos tenido y todo lo que se ha vivido en términos de humanidad, hay un mensaje que a lo largo de toda la historia, y yo creo, esperaría además que nos suceda algo distinto con el tema del COVID, el mensaje es: el ser humano tiene una capacidad obviamente en extremo de ley de supervivencia y en extremo una capacidad resiliente. Y creo que lo hemos vivido. Creo que aunque hemos perdido empleos, aunque hemos perdido empresas, si han perdido vidas, sin duda alguna, no es algo desconocido para ninguno y además triste. Durante todo este proceso, sí se ha vivido esa capacidad del ser humano de poder responder positivamente ante estos cambios bruscos que esta crisis particularmente obviamente nos ha invitado a vivir. Entonces, el primer mensaje que nos queda acá positivo de esta primera parte de la charla es: somos capaces de superar muchas de las crisis. Lo hemos hecho como humanidad, como ustedes se han dado cuenta, hemos enfrentado muchísimas crisis, pandemias y situaciones difíciles, y ustedes sin duda alguna además, rupturas, fallecimientos, pérdidas de empleo, quiebras de empresas, pero acá vemos, y por lo menos lo que yo observo cada vez que me acerco a hacer alguna consultoría con alguna organización, es esa capacidad precisamente de responder positivamente precisamente a todos esos cambios. Entonces, es importante obviamente tener presente eso porque es lo que nos da la fuerza para poder continuar, lógicamente, como personas, como humanidad y como sociedad. Ahora miremos el lado positivo de la pandemia. El lado positivo de la pandemia y todos los aprendizajes que hemos tenido hasta el momento durante todo este proceso han sido los siguientes. Solamente en 2020 se crearon 278.302 nuevas organizaciones, de las cuales, miren estos indicadores tan interesantes, el 28% de ellos se crearon en Bogotá región. Es decir, no solamente Bogotá, sino también, obviamente, lo que conocemos como Bogotá región, que son otros municipios que están aledaños a la ciudad. Pero a nivel nacional obviamente es una cifra pues positiva, 278.000 nuevas organizaciones, de las cuales 23% son de comercio y el 7,9% pertenecen a la industria. Y un tema que parece interesante y que, no sé, probablemente me preocupa un poco, es el hecho de que 57% de estos emprendimientos fueron creados por personas que o perdieron su trabajo y el camino que encontraron fue el emprendimiento, o que actualmente trabajan en una organización y se volvieron emprendedores. ¿Y por qué digo que me preocupa un poco esa cifra? Si bien uno diría es interesante ver que hay un componente y hay una iniciativa a crear empresa aún en las dificultades en las que actualmente nosotros nos encontramos, históricamente hablando, cuando yo veo el comportamiento de emprendedores de empresas familiares o que precisamente pierden su trabajo e inician un nuevo emprendimiento, la mortalidad empresarial en un periodo aproximado de 5 años es aproximadamente entre el 80 y 90%. Quiere decir esto que de 10 empresas creadas, en promedio 9 están cerrando en un periodo de 5 años. Y eso es algo que preocupa porque analizando las cifras y el por qué obviamente las empresas cierran, yo miro 53.391 cerraron por tema de pandemia solamente en Bogotá. En su mayoría fueron restaurantes y algunas de la industria. Ya sabemos obviamente la dinámica del por qué, no estoy desconociendo que hay otros obviamente que están alrededor de este proceso. Andrés, Dime. qué pena.
te interrumpo un momentico. Tenemos una dificultad con la presentación. No logramos ver las diapositivas que estás contando. Vemos la diapositiva número 2. No sé si hay posibilidad de volver a compartir la pantalla y también, si es posible, ponerla en modo presentación. Ok, yo acá la veía en modo presentación. Me excusan, por favor. Voy a volver a compartir. Voy a hacerlo de esta manera. Por favor, me avisan cuando ya esté en modo presentación. Claro que sí, yo te aviso. Ya, tenemos en modo presentación y la estamos viendo en emprendimientos en pandemia. Perfecto. Entonces, para que tal vez quedamos acá, que creo que hasta ahí llegaron algunos. Simplemente ese fue el cierre, pero entonces lo que estábamos hablando era este tema que están observando a continuación. Entonces, obviamente lo que les estaba mencionando era, fíjense algo, durante este 2020, 53.391 empresas cerraron por tema de pandemia, que es una cifra que equivale más o menos al, qué sé yo, 19,2%. No es más allá del 90%, como sí sucede de pronto en un lapso de tiempo, aunque mayor, obviamente en años, pero que sí, obviamente se ve un impacto, obviamente un poco superior. Y uno analiza el por qué, obviamente, las empresas y los emprendimientos están quebrando, cierran, obviamente de manera como tan pronta. Y el perfil que empezamos a encontrar en estos emprendedores, o más bien como la tendencia que se observa en estos emprendimientos, es que los emprendedores no tienen la formación, no solamente técnica, sino también formación en empresa, en cómo crear empresa, cómo controlar sus indicadores, cómo crear un plan de negocio, cómo manejar las finanzas, cómo crear cuentas de contingencia por si alguna eventualidad llega a suceder. Y si uno empieza a analizar por qué hubo algunas empresas que sí lograron sobrevivir a la situación, es porque, lógicamente, dentro del conocimiento técnico que tienen, que es muy valioso, le suman, obviamente, esa capacitación en finanzas, en contabilidad, en el manejo de las personas, en el liderazgo y en otra serie de habilidades y competencias que complementan, lógicamente, al emprendedor. Es decir, la persona, y creo que eso lo vivimos ahora también en esta situación en particular 2020-2021, empezaron a crear emprendimientos, así no sean formalizados, por lo menos tuvieron la iniciativa, la idea y empezaron a ejecutarla, y no tenían o no tienen tal vez algunos ese conocimiento tan importante. Entonces ahí la invitación es, fórmense porque finalmente esos temas son importantes, obviamente complementarlos dentro de sus empresas. Hay algo también que yo veo muy positivo durante este proceso y es, para el 2021 se prevé o se tiene una perspectiva del 5% en términos de crecimiento económico, y otros beneficios que trae consigo la situación coyuntural por la que actualmente estamos pasando, que las empresas se vieron obligadas al tema del teletrabajo, por ejemplo. Eso era algo que, por lo menos en lo que respecta a Colombia, muchas de las organizaciones le tenían cierto nerviosismo a soltarle del todo la rienda al empleado y decirle, trabaje desde su casa, y eso antes no se veía. Se veían antes de esta situación tal vez algunos pilotos, ante todo en grandes organizaciones y multinacionales, como la intención de vamos a empezar a trabajar entonces desde casa. Pero llegó la pandemia y dijo, no, tenemos que acelerar además la transformación digital y tecnológica de las organizaciones. Vamos a empezar a hacer teletrabajo a ver cómo nos va. Y yo creo que hubo muchas cosas incluso positivas que empezaron a darse alrededor de este tema. Las personas tienen la posibilidad de compartir más con sus familias, de compartir con sus hijos, de fortalecer un poco los lazos del hogar. Obviamente pues hubo temas distintos en algunos hogares, en algunas situaciones por rompimientos, convivencias, pero le reitero, no nos vamos a centrar en lo negativo, vamos a mirar en lo positivo. Y cuando hablamos de la aceleración tecnológica y la aceleración digital de las organizaciones, ante todo tres sectores, aún con tanto cierre de restaurantes, hubo algunos que sí se lograron adaptar como de una manera un poco más rápida a la situación, y la gastronomía, pues lógicamente empezó a tener por allí un incremento importante, los que lograron lógicamente sostenerse. Sin duda alguna el tema de comercio,
la venta de electrodomésticos, alimentos, grandes superficies se vio muy beneficiada también, y sin duda alguna pues el sector financiero fue uno de los que de alguna u otra manera también logró tener un aporte importante de crecimiento, y lo que se viene en el 2021 lógicamente en términos de perspectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que con ese tema de la transformación digital y el tema tecnológico se ve, por lo menos en 2020, se vivió un aumento del 130% aproximadamente en temas de comercio electrónico. Colombia en este momento, a raíz de esta situación, está ocupando el cuarto lugar en temas de comercio electrónico en Latinoamérica. Eso es bueno, quiere decir que vamos por buen camino, pero el mensaje que nos queda es debemos seguir trabajando precisamente para que las empresas que actualmente se encuentran vigentes en el comercio y las que vienen a crearse, pues lógicamente empiecen a tener un tema de transformación digital y de implementación tecnológica muy fuerte. No necesariamente tienen que ser todos de base tecnológica, pero sí por lo menos tener en su proceso y en su operación la ayuda precisamente de estos temas de la tecnología y el comercio electrónico, porque de todas maneras sí es una tendencia que se veía venir antes de pandemia y que ahora con esta situación, pues lógicamente de alguna u otra forma se aceleró, se aumentó ese proceso. Sectores obviamente beneficiados y que se va a beneficiar obviamente para este 2021, por lo menos en lo que corresponde al segundo semestre en adelante, es el turismo, el entretenimiento, el sector textil sin duda alguna tomará un aporte y un repunte muy relevante dentro del proceso del comercio electrónico y el aumento de las ventas, y por lo tanto pues sin duda alguna en lo que tiene que ver con el aumento de las plazas de trabajo. Bogotá y Colombia tienen una particularidad, por lo menos en la región, en Latinoamérica, y es el alto perfil emprendedor que tenemos. Esa capacidad de resiliencia, como lo estábamos mencionando anteriormente, en donde ya sabemos cómo superar situaciones, cómo superar problemas, acá se ve reflejado precisamente en la creación de nuevas empresas y en el interés de la sociedad a nivel general de Colombia por empezar a crear obviamente emprendimientos. Y sin duda alguna, pues la base tecnológica o el uso de ella, como lo mencionábamos ahora, no solamente es una necesidad particular actualmente, sino que se convierte en una tendencia importantísima para mejorar precisamente todo el aparato productivo y laboral de nuestro país. Si nosotros en este momento empezamos entonces a correlacionar qué tienen que ver las crisis con el tema de los emprendimientos, quiere decir que de las crisis surgen obviamente nuevas formas de ver los negocios. Se ve la posibilidad y la intención, lógicamente, de empezar a generar, obviamente, empresa, crear empleos, aportarle a la economía del país y demostrarnos a nosotros mismos como sociedad que sí podemos, lógicamente, salir adelante, que sí podemos superar muchas de las dificultades que se nos puedan estar presentando. Y este creo que fue el escenario perfecto para poder demostrarnos como colombianos que sí podemos, obviamente, salir adelante y que tenemos esa capacidad, lógicamente, para poder lograr. Y las cifras creo que lo están demostrando por sí solos. De hecho, personalmente se los digo, hace unos días dejé de escuchar un poco noticias y leer un poco de medios de comunicación, no por no querer mantenerme informado de temas económicos o que me importen o me interesen un poco más personalmente, sino porque hay mucho mensaje negativo alrededor del tema de la situación actual. Y yo creo que ya es momento de detenernos y decir, hombre, ya creo que aprendimos el proceso, creo que estamos aprendiendo como sociedad y como humanidad que tenemos que cuidarnos, pero ya es hora de hacer un proceso de reactivación y tenemos cómo, y hay la intención de. Y eso también hizo que se acelerara precisamente la intención de las personas de ya poner en práctica su emprendimiento y llevar a una realidad y ejecutar esas ideas de negocio que en algún momento tal vez tenían por allá únicamente como idea únicamente. Y eso me parece muy bonito verlo reflejado precisamente en estas cifras, y que el resultado de todo este proceso pues sea que vamos por buen camino y que sin duda alguna, aunque nos faltan muchísimas otras cosas por recorrer, y que tenemos que vacunarnos, que tenemos que hacer obviamente un tema de inmunización de rebaño, otras cosas importantes que todavía surgen como duda incluso por parte del gobierno en algunos aspectos, la sociedad va por buen camino. Y estas cifras creo que sin duda alguna lo están demostrando en este momento. El mensaje con el que queremos cerrar es el siguiente. Creo que se ha hablado mucho de innovación, se ha hablado mucho también de transformación,
Muchas personas relacionan el tema de la innovación con base tecnológica per se, y aunque es válido, creo que en el mundo del emprendimiento, y si su interés es lógicamente iniciar una empresa, crear o fortalecer su empresa familiar, creo que debe tener presente que no necesariamente debe tenerlo como que sea de base tecnológica o que para hablar de innovación en su emprendimiento deba estar relacionado únicamente con ello. De hecho, y yo lo quise poner textual, como ustedes lo están viendo a continuación en esta diapositiva, espero que la estén leyendo y que no tengamos inconvenientes con las diapositivas. La Real Academia lo menciona, creo que muy claro. Miren, es cuando estamos alterando algo, estamos introduciendo novedades, estamos modificando un producto, creando un producto o logramos introducir un producto en el mercado. Y nótese que ahí en ninguna parte del concepto de la Real Academia estamos hablando de es que tiene que tener tecnología para poder lograr ser innovador. No, creo que el hecho de que usted empiece incluso a incorporar bases tecnológicas, a que su modelo sea flexible, a tal vez no hacer más de lo mismo, sino empezar a hacer pequeños cambios o modificaciones dentro de su empresa, su idea de negocio, eso ya empieza a generar espacios importantes y pequeños pasos a innovaciones interesantes. Entonces, eso creo que es un mensaje también bien importante porque de hoy en día, y lo que sucedió obviamente en términos de las crisis actualmente de la pandemia y todo este rollo, creo que encontramos obviamente cómo empezar a hacer mejor las cosas, cómo incluso nos acercábamos mejor a nuestros clientes. Creo que en la fórmula muchas de las personas y muchas de las organizaciones empezaron precisamente a tomar más relevancia del usuario, a que sea más protagonista dentro de la historia, porque el involucrarlo en el proceso le ayuda también a incorporar procesos de innovación y de mejora continua dentro de su organización. Hay algo que por lo menos en lo que a mí respecta me gusta mucho trabajar con emprendedores, es la metodología del design thinking. Para quienes de pronto no la conocen, el término es nuevo. El design thinking, que traduce pensamiento de diseño, nos lleva a que a través de una serie de etapas muy cortas y muy prácticas, que son metodologías ágiles para el emprendimiento, usted conozca cuáles son las necesidades del usuario, pero lo involucre dentro del proceso a través del desarrollo de prototipos. Prototipos, llámese como aquellos productos que se encuentran en fase inicial, que todavía no han salido al mercado, pero que son funcionales, y usted tiene la capacidad de poder decirle a su cliente, venga, lo prueba, venga, lo utiliza, y me cuenta, me retroalimenta cómo le fue en ese proceso para empezar a incorporar mejoras. Eso hace parte de procesos de innovación importantes, y cuando usted empieza a involucrar a su cliente desde estas etapas tempranas, sin duda alguna, no es que el fracaso o los posibles errores que se puedan presentar a continuación desaparezcan, pero sí por lo menos el impacto va a ser un poco, a nivel negativo, un poco menos fuerte si usted simplemente lanza un producto, un servicio al mercado sin hacer este proceso que me parece obviamente importante. Y es además muy relevante, complementando un poco el tema de innovación, comprender algo. Y es que el prototipo del producto, el servicio que usted esté ofreciendo o pretende ofrecer en su momento, no lo debe dejar en una fase de producción por una única vez. Investigue y mire cómo puede ir de pronto haciendo pequeños cambios, pequeños ajustes, siempre que lógicamente estén generándole valor agregado a su cliente y por lo tanto ustedes como emprendedores. Y están obviamente en ese proceso de monitoreo permanente para que esos pequeños cambios en ese emprendimiento pues obviamente puedan surgir. Hoy en día ustedes tienen una tarea más sencilla incluso de poder acceder a los clientes a través de bases tecnológicas. Fíjense todo lo que estábamos hablando de cómo han logrado transformarse las organizaciones a través también de la tecnología y de lo digital, y ahí pueden ustedes obviamente extraer información valiosa para poder incorporar precisamente esos pequeños cambios. Ya para finalizar, yo quisiera de pronto decirles algo que me parece bien importante para ustedes como emprendedores. Pensar más allá de la innovación es pensar que ustedes inicialmente deben analizarse primero como personas y conectar ese perfil personal con el perfil emprendedor. ¿Qué quiere decir ello? No solamente con la intención basta. Yo puedo pensar en cosas muy interesantes, pero tengo que entender que yo tengo unas competencias y unos conocimientos que hasta el momento he logrado desarrollar gracias a mi experiencia, formación académica, pero que sin duda alguna
me tendrá que entrar a un proceso de reflexión, de introspección, para saber si realmente cuento con la capacidad de ser emprendedor, porque lógicamente este camino del emprendimiento, aunque uno quisiera obviamente independizarse en muchas ocasiones, no todos tenemos la posibilidad de lograrlo. Hay otros que somos intraemprendedores, otros que simplemente nos gusta colaborar con las compañías y ayudarlas a salir adelante, pero no ser independientes, y es totalmente válido. Por lo tanto, no inicie un emprendimiento si no sabe que realmente usted va a tener esas competencias bien desarrolladas y esas habilidades para poder ser un emprendedor, obviamente, pues con éxito. Y en términos de conocimientos, obviamente hay una base técnica importante, interesante, pero si no tiene esos conocimientos técnicos, empiece a buscar aliados, no trabaje solo, porque el emprendedor que trabaja solo, pues lógicamente no va a salir adelante, ¿no? No va a tener éxito. Y si usted trabaja con otros, busca aliados, busca personas, empresas que le van a ayudar precisamente en este proceso, sin duda alguna usted va a tener una tasa de éxito mayor. Para innovar y para proponer ideas de negocio que obviamente respondan por necesidades reales de los usuarios y de los clientes potenciales, usted debe investigar. Es decir, haga una investigación permanente de tendencias de consumo, de avances tecnológicos, de formas de consumo de nuestros usuarios o sus clientes potenciales. Eso les va a permitir, lógicamente, ir incorporando a eso que yo hacía referencia ahora, esos pequeños cambios que generan valor. Pero si usted no conoce a su cliente, si no sabe para dónde va su competencia, va a tener, obviamente, dos bifurcaciones y usted va a estar en la mitad sin saber, lógicamente, cómo manejar toda esa información. Y ojo, las tendencias no solamente las marcan nosotros como consumidores, sino que también la marca la competencia y la marcarán tal vez otros países que están un poco más avanzados en otros aspectos importantes que tal vez podamos incorporar a nuestro proyecto empresarial. Sin duda alguna, usted debe diseñar un plan. Y el diseñar un plan implica diseñar su plan de negocio, formarse en eso que usted identificó como competencias y las que no tiene para que obviamente pueda empezar a fortalecerlas y entender que usted dentro de su plan debe diseñar también cómo va a financiar su proyecto, cómo va a financiar su emprendimiento. Importante, trate de no empezar a deuda. Si usted empieza un emprendimiento ya debiendo plata, pues obviamente ya va a empezar mal. Pero si usted tiene la posibilidad en este momento de ir haciendo pequeños ahorros, ir empezando poco a poco, algunos pasos obviamente importantes, seguramente va a lograr tener una tasa de éxito un poco mayor. Y lo último, como mensaje relevante, es conozca a su cliente. Hoy en día, en términos de tendencia y lo que se habla de innovación en formas de atender a nuestros usuarios, están muy relacionadas con el Customer Experience. El cliente hoy en día quiere las cosas fáciles, agradables y memorables. No le complique la vida a los usuarios. Si usted está, obviamente, teniendo un emprendimiento de base tecnológica y es lo último que usted ha tenido en innovación, hágale la vida fácil al usuario. Y no piense que por el hecho de tener un emprendimiento de base tecnológica, una app o lo que ustedes quieran mencionar, ya obviamente es innovador. No, porque es que además el usuario en este momento quiere vivir una experiencia mucho más cercana a ustedes, en la que se sienta obviamente bien, se sienta contento, satisfecho, que lo atendieron bien. Por lo tanto, pues un tema de servicio al cliente obviamente es importante y que el ciclo, obviamente, de prestación del servicio o de la adquisición de esos bienes, obviamente sea lo más fácil y rápido posible. Importante definir claramente su promesa de valor y que eso sin duda alguna tiene que tener coherencia con el negocio, pero que para poderlo lograr no solamente debe conocer también a su cliente, sino que debe permanentemente, como lo mencionamos ahora, y analizar permanentemente esas tendencias de consumo para que usted obviamente pueda innovar en su emprendimiento y de alguna u otra forma tenga la posibilidad de tener más éxito en ese proceso. Yo les quiero obviamente dar las gracias por este importante espacio. Esperaría, lógicamente, que el mensaje haya quedado muy claro, muy positivo. Como les dije, lo primero que les quise mostrar no es por decir o de alguna forma desconocer la situación por la que actualmente estamos pasando, que soy consciente que es una situación difícil, sino que el mensaje es, esta no ha sido la única situación. Históricamente han sido muchas situaciones que nos han llevado allí, pero lo que nos ha permitido seguir donde estamos en este momento y que hoy en día ustedes y yo tengamos la oportunidad de estar aquí sentados, conversando y hablando de emprendimiento, es esa capacidad precisamente de querer salir adelante y de no dejarnos, lógicamente, dejarnos llevar de alguna forma por la situación,
que actualmente estamos pasando. Y que de todo esto aprendimos, seguiremos aprendiendo y seguirán obviamente creciendo muchas empresas y que esta sea la oportunidad para que usted, lógicamente, en el emprendimiento encuentre una alternativa y un proyecto de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. En serio, aprendimos bastante y no tenemos preguntas del público, pero sí tenemos un comentario y yo tengo algunas preguntas. Tenemos un comentario de Brian Steven, dice, además de las enfermedades, también hay que pensar en la corrupción que hay en Colombia. Yo creo que hay muchos factores externos que no podemos controlar que hay que asumir en ese emprendimiento. Totalmente, totalmente, porque la corrupción obviamente no solamente se da en gobierno, la corrupción también se da en las empresas, ¿no? Entonces, al momento de usted iniciar el camino del emprendimiento, ser emprendedor, usted también tiene que pensar de una manera ética y responsable, ¿no? Y no pensar de pronto en cómo saco el mejor provecho, la mejor tajada Fíjense que muchas de las situaciones de corrupción que se han presentado en el gobierno también han estado relacionadas precisamente con el sector productivo. Entonces, hay que tener un especial cuidado con ese tema. Y es una variable que probablemente no vamos a poder controlar de una manera tan directa, pero eso es una enfermedad que tenemos en este momento muy latente en el país y que no permitirá que tal vez el país como sociedad a nivel económico crezca. Y eso es totalmente cierto, totalmente válido. Gracias por el comentario, Brian Steven. Tenemos una pregunta. ¿El design thinking podría ser aplicado a problemas sociales o culturales? Totalmente, a cualquier tipo de emprendimiento y en cualquier espacio económico o el renglón económico del país. Lo importante es saber aplicar la metodología y entender que la base de la metodología del design thinking es el cliente, no es ni siquiera el producto. A veces, y cuando uno habla o recuerda tal vez a Philip Kotler en algún momento que decía cuál es la evolución del marketing, uno llega al marketing 3.0, 4.0, en donde ya el tema no es el centro del producto, el centro es el cliente. Y por eso es que es tan importante tenerlo allí presente y evidentemente se puede involucrar a problemas sociales, culturales, ambientales o de cualquier otro renglón de la economía. Así es. Muchas gracias, Andrés. Mi primera pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer la inteligencia emocional? Pues entendemos que hay muchas inteligencias, que cada uno tiene su fortaleza, pero digamos que yo no tengo tanta fortaleza en esa inteligencia emocional, pero yo sé que es muy necesaria para mi emprendimiento. ¿Cómo la puedo fortalecer? Es una muy buena pregunta, porque a veces uno no termina por conocerse a uno mismo como ser humano, como persona. Lo que yo normalmente, digamos, como que sugiero a las personas cuando están empezando a trabajar un poco el tema de inteligencia emocional es busque un coach que le permita orientar en identificar cuáles son esos puntos a favor o esas debilidades que usted como ser humano tiene y empezar a trabajar en ellas. ¿Y por qué digo que puede ser un coach? ¿Por qué no hacerlo de manera tal vez independiente? Porque dejémonos obviamente a historias. A veces uno como ser humano se miente mucho a sí mismo. En ese proceso de mentirse a sí mismo, no, pero es que tal vez yo puedo superar ese rompimiento con mi señora o con mi esposo, o yo puedo superar tal vez la quiebra de la empresa, eso ya lo puedo manejar. Y puede que no sea así. Es más, ahí me atrevería a decir, no tanto el coach, puede ser una vía, pero también las redes de apoyo que le apoyan a reconocer ese tema emocional me parece muy importante. Y haga un DOFA personal. Si usted hace un DOFA personal, va a saber por dónde tiene que empezar a trabajar. Y empezar a trabajar en convertir esas debilidades, obviamente en unas fortalezas como persona, pero que tenga conciencia de poderlo hacer, de entender que usted sí tiene la capacidad y la conciencia del interés de poder cambiar. Si no, pues obviamente se queda solamente en papel. Gracias, Andrés. Ahorita estás mencionando que debemos aprovechar las crisis y volverlas en oportunidades. Y escucharlo uno normalmente lo escucha, que los emprendedores convierten esta crisis en oportunidades. ¿Yo de dónde parto? Pues porque yo me veo con el mundo encima, con todas las deudas, con el local cerrado, con los salarios sin pagar, en mi casa todo se cayó, pues no hay, es como desde dónde tengo que mirar yo o qué tengo que evaluar yo para poder convertir esa crisis en una oportunidad. A veces uno ve el panorama como un poco oscuro, ¿no? Cuando se presentan todas estas dificultades y obviamente la realidad, hoy en día, la realidad es que muchas organizaciones, ante todo las micro y pequeñas empresas, sufrieron esa situación en particular.
que usted acaba de mencionar. Pero no es la única, como lo digo en la charla. Esta no fue la única situación a la que las empresas y ante todo ese sector se vio enfrentada. Sin duda alguna, lo que uno normalmente hace es que uno tiene que partir de un plan. Tiene que hacer, pues obviamente, como ese panorama, tener ese panorama claro de qué fue lo que pasó, en qué estoy en este momento, cuál es mi realidad, para tener, obviamente, como una lista de chequeo de esa mano de problemas, de esa cantidad de problemas que se nos presentaron. Y no hagamos lo que hacemos la mayoría de colombianos. A veces, personalmente, yo tal vez incurro en ese error. Para cada solución hay un problema, en vez de ser al contrario. Para cada problema debe haber una solución. Entonces, a veces me ha sucedido que cuando iniciamos un proceso de fortalecimiento para emprendedores y hago el acompañamiento a microempresarios, yo les digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y me describen actualmente tal cual, como usted me lo acaba de mencionar. Y le digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces en este renglón? ¿Cómo vamos a pagar esclavos? ¿O cómo vamos a arreglar con la gente? ¿Cómo hablamos con ellos? No, con ellos no se puede hablar porque ellos obviamente necesitan y empiezan a presentar obviamente excusas y problemas y problemas y problemas. Y sale otra lista de problemas a cada uno de los problemas que obviamente ellos han presentado. Entonces, lo más importante es, hagamos un plan, sentémonos, obviamente, ya tenemos la situación, ya sabemos cuál es la problemática, pero un plan que empiece a presentar posibles soluciones, que si bien no todas pueden ser de manera inmediata solucionadas, sí por lo menos podemos empezar poco a poco a ir buscando algunas salidas a cada una de ellas. Y eso tiene mucha relación también con la inteligencia emocional, que era la pregunta que usted me estaba haciendo también ahora. Si yo logro tener la conciencia y la inteligencia para poderme detener, ok, tengo el problema, respiro profundo, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a buscar soluciones? Eso yo pensaría que es un primer espacio. Obviamente decirlo puede sonar muy fácil, pero hay que dejarse acompañar, hay que sentarse a trabajar en ello, dejar los problemas a un lado, dejar de pensar en ellos como problema y muy bien empezar a buscar algunas soluciones, por pequeñas que sean. Algunas de esas problemáticas, sin duda alguna, van a tener alguna solución en algún momento, y la solución está en uno mismo, no en nadie más. Ahorita estabas también contando sobre las tendencias del consumo, ¿cierto? Que eso de alguna forma permite, me orienta a mí hacia dónde tengo que ir como emprendedor y como hacia dónde va mi empresa. ¿Desde dónde empiezo? Yo siento que hay tanta información, un mar rojo de información, todo el mundo me dice, yo percibo cierta información, pero ¿cuál es la real? ¿Yo desde dónde identifico esas tendencias? Bueno, primero que todo, ¿tengo clara cuál es la idea de negocio? Si yo tengo clara cuál es la idea de negocio y qué es lo que yo quiero hacer, ya empiezo a focalizar dos datos importantes: el análisis de la oferta y el análisis de la demanda. Tengo la idea, ¿quiénes son mis competidores? ¿En dónde se encuentran ubicados? ¿Cómo se comporta el sector al que yo pretendo ingresar a competir? ¿Cómo se ha venido comportando en los últimos 5 años? ¿Qué dicen los expertos en términos de tendencias para los próximos 5 años? ¿Cuáles son los precios de venta? ¿Qué le aporta el Producto Interno Bruto? ¿Será que es un sector muy dinámico o es un sector muy difícil, muy complejo? ¿O puede ser un sector un poco estable y tengo la posibilidad de entrar a competir allí de una manera, pues, obviamente mucho más dinámica? Porque a veces uno pretende tener muchas ideas de negocio y cuando entra a analizar esa parte de la competencia se da cuenta que es muy volátil el término de precio, de costos, manejo de proveedores. Si vienen obviamente competidores internacionales, pues es mucho más complicado. Y la otra parte es el tema de la demanda. ¿Quiénes son mis clientes? Cuantifiquemos esa demanda, identifiquemos a nuestro cliente potencial, hagamos encuestas, trabajemos con ellos en el desarrollo de prototipos, analicemos en términos de número en dónde se encuentran esos habitantes, qué es lo que quieren esas personas, qué quieren consumir. Ahora, esto, tanto la oferta como la demanda se puede de pronto complementar con análisis que saquen, obviamente, revistas especializadas, agremiaciones, gremios importantes, que también están haciendo estudios permanentemente sobre ese tipo de información de tendencias. Entonces, si yo sé que soy una persona que tiene una idea de negocio del sector textil, metámonos a analizar qué dice el sector textil en ese tema y focalicemos esos datos para entender un poco el consumo de esas personas de allí. Esos son dos caminos importantes, diría yo. Ahorita mencionó el hecho de ser intraemprendedores. ¿Qué significa? No todos tenemos la capacidad de crear empresa. Es decir, yo no puedo ser tan terco de me quedé sin trabajo, entonces voy a vender empanadas.
Porque fíjense las cifras, o sea, las cifras hablan por sí solas. A los 5 años esos emprendimientos fracasan, incluso hasta en menos. ¿Por qué? Porque se metió con el tema porque no tuvo nada más que hacer. Pero hay otra característica importante y es que cuando usted trabaja para una organización, usted se convierte en un referente para su jefe, para sus compañeros y se convierte en un líder de equipo sin necesidad de ser jefe. Vamos a empezar a trabajar por proyectos, miremos cómo podemos hacer mejor las cosas, mejoremos los procesos de producción, empecemos a mirar qué tendencias hay para poder incorporarlas acá. Incluso en algunas ocasiones he escuchado de algunos alumnos que obviamente oriento en temas de emprendimiento y me dicen, Andrés, mire que logré proponer un SharePoint para la organización que pudiéramos hacer este proceso. Eso es ser intraemprendedor. Es decir, una persona que trabaja al interior de las organizaciones, pero que se preocupa por ayudarlas a sacar adelante, le aporta a la organización, incorpora procesos de innovación, sin que nadie se lo esté pidiendo, por iniciativa propia. Eso es ser intraemprendedor. Muy bonito, además, y hoy en día tendríamos que formar muchos intraemprendedores. Hacen que las organizaciones sean más competitivas. No, y le apunta mucho como a la necesidad de creatividad e innovación que requieren tanto las organizaciones grandes. Exactamente. Andrés, una pregunta y es, a mí me cuestiona mucho el hecho de que algunas personas sean visionarios, que tengan la capacidad de ver, no sé, 10 años adelante y sepa qué van a pasar, como nos pasó hoy esta mañana con una charla, creo que fue hoy, sobre una cámara que Kodak no quiso recibir ese prototipo y la empresa cayó, no tuvieron como esa visión. ¿Qué hace que una persona sea visionaria y que otra no? Pues, o yo puedo trabajar para ser visionaria. Yo pienso que parte mucho primero de la experiencia y de la educación y formación, ¿no? Hay algunas personas que desde que empiezan obviamente su formación en casa, en el hogar, uno empieza a analizar como el componente al que se encuentran rodeados y el papá, la mamá, los tíos, amigos cercanos a la familia, son empresarios. Y han crecido, se han educado y se han formado precisamente como en ese ecosistema. Eso sin duda alguna es un aporte relevante, el saber obviamente que detrás de esa persona hay un grupo de personas que también han estado como en esa dinámica y que les enseñan del negocio y les enseñan a tener obviamente esa visión de empresarios. Pero hay otras personas que de alguna u otra forma también tienen como la capacidad de poder analizar culturas, viajar, estar en otras partes, entender un poco cómo se comportan otros países, otras sociedades, y esa dinámica cultural, ese intercambio obviamente de saberes, le permite a uno también empezar a entender obviamente cómo puede tener esa visión de negocio. Trabajar obviamente con personas que sepan, que le aporten, rodearse de aquellos que le transmiten obviamente información importante a usted, que le hagan ver las cosas de una manera distinta. Ya lo otro y para adelante, sin duda alguna, por un lado la experiencia y por otro lado el hecho de estar investigando permanentemente. Así como usted me estaba preguntando ahora, ¿qué hacer y por dónde arranco cuando tengo una idea? Yo les repetí mucho en la charla el tema de la investigación. Investigue, investigue, investigue. Eso abre también la mente y eso hace que usted vaya cambiando un poco esa visión y tenga más visión a futuro. Investigar permanentemente también ayuda muchísimo a ese tema, le aporta. Ya tengo mi idea de emprendimiento. Yo ya sé qué quiero hacer, pero yo sé que no lo puedo andar a armar solo. Tengo un familiar, tengo un amigo. ¿Yo cómo puedo empezar a emprender con otras personas? ¿Qué debo de tener en cuenta para que eso no se vuelva un problema, no se caiga y avance y camine derechito, como dicen por acá en Medellín? Tenga las reglas de juego claras desde un principio. Y eso pasa mucho en las empresas familiares. A veces en las empresas familiares no existe ese gobierno corporativo claro. De hecho, actualmente me encuentro haciendo una consultoría a una empresa que es familiar y que tiene esa misma situación, que empezaron con esa dinámica de, bueno, somos familia, tenemos una idea, de que trabajamos todos. Y ahí están los papás, unos tíos y están los hijos porque además ya son profesionales. No se entiende. No se han podido entender. Entonces empezamos nuevamente a mirar qué era lo que estaba pasando y era que cada uno quería hacer de todo dentro de la organización, cada uno creía que tenía obviamente claro qué era lo que le estaba faltando a la empresa, entonces empezaban a meter en lo que cada uno del otro tenía que hacer, no dejaban obviamente que lo que quisieran. Y yo les pregunté, cuando ustedes constituyeron su organización, ¿cómo lo hicieron? ¿Tenían reglas de juego claras? ¿Tienen un gobierno corporativo? ¿Tienen un manual de funciones? ¿Saben qué es lo que cada uno tiene que hacer en papel y lo ejecutan y lo respetan? No. Entonces, tengo la idea clara,
Tengo el amigo, tengo el familiar, dejemos las reglas claras. Y si es posible por escrito, muchísimo mejor, para que cada uno obviamente sepa qué tiene que hacer. Y sin duda alguna, crear un gobierno corporativo que les permita saber que quien toma la decisión debe ser respetado y los otros apoyan. Sin decir que lógicamente los otros en algún momento no pueden incidir en el negocio. Pero si yo tengo las reglas de juego claras, yo pienso que eso es un buen punto de partida para que las empresas, ante todo este estilo, puedan empezar a tener una tasa de éxito importante. Muchas gracias. Ya tenemos dos preguntas, una mía y otra de que la tenemos aquí en el chat privado. Dice mi pregunta. ¿Qué metodologías, herramientas, métodos puedo tomar yo como emprendedor para conocer a mi cliente? Que no solamente sea, es que yo percibo, eso no lo puedo medir, no tengo métricas como para entender mi público. ¿Qué otras herramientas puedo cruzar yo para que me nutran esa información? Miren, primero, diría una parte como de básico, si de pronto no hay mucho presupuesto, y es desarrollar un encuesta para poder aplicar a los clientes y comprender quién es ese perfil actual. Si tengo un espacio, tengo que un asesor, tengo que hacer algo de presupuesto, entonces empecemos a aplicar el diseño de productos funcionales, obviamente que son muy importantes, pero que usted lo pueda probar con clientes para recibir retroalimentación. Puede utilizar de pronto podemos hacer el customer map, podemos hacer el group, podemos hacer el storytelling, o sea, hay una serie de información, pero pues parto un poco como de la presentación del emprendedor, del presupuesto del emprendedor, hasta dónde quiere llegar y cómo quiere que obviamente el proceso surja y dé al otro lado pues algún resultado positivo. Hoy en día hay muchas otras metodologías, sin duda alguna, pero estas son algunas de las que yo más frecuentemente utilizo. Hay otras metodologías ágiles que en este momento obviamente pues vienen también como a sumar al proceso. El tema, por ejemplo, de generar o desarrollar mediante una metodología la propuesta de valor. Para ello hay una metodología, también hay un taller específico para poderlo desarrollar. Eso también obviamente aporta bastante a este proceso. Entonces, esas son algunas de las que tal vez en este momento más recuerdo, de las que más trabajo, pero pueden haber obviamente muchísimas otras más. Muchas gracias. Por acá en internet nos dicen, en una sociedad que tienen más de 20 millones de personas con problemas de droga o drogadicción, ¿cuál crees que es la raíz del problema desde el ámbito cultural? Ay, me hicieron una pregunta un poco difícil de responder, no porque de pronto no se me ocurren algunas respuestas, sino porque obviamente entramos a debatir otros temas un poco más profundos a nivel social. Yo quiero, para responder esta pregunta, yo quiero separar el tema de gobierno. No metamos al gobierno en esta ecuación. Hablemos únicamente de la sociedad. Y hay muchos temas que están influyendo precisamente en qué es lo que pasa, no solamente con la droga, con muchas otras problemáticas sociales. Tema de formación, la pérdida de valores, el hecho de, y yo pensaba, de hecho esta mañana cuando estaba preparando un poco más de información para la charla, yo decía, hubo algunas personas y algún grupo de la sociedad que como que al mensaje no le quedó claro de lo que pasó en pandemia. Nos seguimos colando en el metro, nos seguimos colando en el Transmilenio, queremos y generamos además un ambiente de tensión familiar permanente, los hombres obviamente pues con el tema de los feminicidios, la corrupción dentro de las empresas, al que más vivo obviamente resulte, al primero que quiere obviamente ganarse por encima de lo que sea el primer puesto de algo. Es decir, hay algo más profundo dentro de la sociedad en términos de valores y de principios que no se está abordando desde los hogares y que pareciera ser, y se los digo como docente universitario, porque me ha tocado escuchar a algunos padres de familia decir, es que para eso lo envío al colegio, para eso lo envío a la universidad. Y yo le digo, no, qué pena con usted, pero acá yo con mucho gusto formo a su hijo o a su hija en conocimientos, pero en principios y valores, eso es algo que debe venir desde la casa. Y hay otra cosa que yo escuché hace poco a un conferencista de México y que fue un poco como impactante al principio escuchar ese concepto que él mencionaba, en donde decía pilas con la mentalidad de pobre. Hay que tener un especial cuidado con ello, no solamente porque estemos hablando de personas de estratos socioeconómicos que no tienen un poder adquisitivo pues, superior
al de la media, sino porque la mentalidad de pobre también nos lleva a cometer muchísimos errores. Yo puedo ser de estrato 2, pero yo puedo levantarme, tender mi cama, organizar mi cuarto, mantener mi casa organizada y aseada y limpia. Puede suceder lo mismo en otra persona, de estrato 5 o 6, tiene todo el dinero del mundo, todas las posibilidades. Yo creo que muchas mamás, si nos están escuchando, dirán, sí, tiene toda la razón, el cuarto desordenado. Y ni siquiera, sí, claro, claro, el cuarto desordenado, ni siquiera lavan la loza. Y con todas las comodidades del mundo. Entonces, esa pregunta tiene una respuesta más en los hogares y en la familia. ¿Qué es lo que está pasando con los principios y valores morales y de la sociedad que hacen que, lógicamente, el tema no fluya como debería fluir? ¿Será que yo le puedo aportar un poquito de grano de arena a, si voy en mi carro, no boto la basura por la ventana? Los he visto, por ahí en la calle, cada rato, acá en Bogotá, allá en Medellín, en Cali, en toda parte, cuando uno va y los visita. Ni siquiera tienen obviamente conciencia ambiental. Entonces, es un poco más profundo el tema allí. Bueno, aquí nos llegó un comentario de Brian. Dice, ¿cuándo saber cuándo finaliza mi emprendimiento? Ya sea porque no está dando la rentabilidad planeada o me imagino que lo es abierta como cuando pasa otra situación. ¿Yo en qué momento tengo que decidir cuándo termino y no doy más, no voy a acabar con todo el presupuesto familiar? ¿Cuándo decidir? Si yo tengo previamente desarrollado un plan de negocio, seguramente en el plan de negocio yo habré logrado incorporar indicadores y métricas que me permitan estar acompañando precisamente a ese emprendimiento. Cuántas utilidades estoy generando, cuáles son las proyecciones, qué tengo que hacer. ¿Por qué hago esta introducción previamente? Porque ese puede ser un escenario en donde yo diga, si las métricas no me están dando, si definitivamente no estoy cumpliendo con la cuota de ventas, he hecho todos los esfuerzos posibles por sacar adelante mi emprendimiento, pero mis indicadores en sí mismos me están mostrando en rojo durante, no sé, 2, 3, 4 meses, pues ya ahí creo que es un momento importante en donde yo digo, paro. Ya ese es el momento importante. Pero el indicador es el que nos permite, obviamente, tomar como esa decisión en particular. Y uno mismo como persona creo que es consciente de eso, Naomi. Yo creo que uno como emprendedor sabe también hasta qué punto llega y no me esfuerzo más o no me vuelvo loco con el presupuesto de la casa por sacar una idea. La pregunta es, ¿qué hice previamente por identificar si realmente ese emprendimiento puede tener un impacto positivo? Investigué, me organicé, me preparé para poder llegar allá. Andrés, me encanta poder cerrar esta charla, de este espacio de hoy con tu presentación. Muchísimas gracias. Sí, yo sé que es muy interesante, es como la información que nos has brindado, no solamente como desde mi punto de vista, sino para los que se están conectando, nuestros emprendedores y los que posiblemente van a visitar la página de YouTube la próxima semana. No sé si tienes algo más por decir. No, agradecerle a la Universidad Nacional por esta invitación, a los que estuvieron conectados, nos preguntaron, muchísimas gracias por estar allí también, y acá cuentan con un amigo más, todo lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas Bueno, gracias. esperamos que esta jornada académica haya sido de valor para todos ustedes. Para nosotros como universidad también es un reto y que esperamos haberlo retado en lo personal, en lo profesional y en lo laboral. Les recordamos a nuestros egresados que son parte de esta gran familia universitaria, que el programa de egresados está generando actividades para mantener esa cercanía, no solamente a nivel nacional. Los invito a acercarse al programa de egresados de cada una de sus sedes. Yo sé que ahí tienen un espacio y la disposición para recibirlos, para mirar cómo se pueden hacer co-crear espacios para el beneficio de nuestros egresados, nuestros estudiantes y la comunidad en general. Su retroalimentación sobre el evento es muy importante en el desarrollo de estas actividades, por eso los invitamos a evaluarnos. En la pestaña dentro del sitio web del Campus Laboral 2021 van a poder encontrar en la pestañita, en la parte izquierda, la pestañita de encuesta. Sería maravilloso que lo pudieran contestar, así podemos mejorar en el próximo campus y posiblemente crear otros espacios que permitan fortalecer las capacidades de nuestros egresados. Por ahora les deseo una feliz tarde. Recuerden que en este momento todavía hay una charla en la otra transmisión. Les quiero contar cuál es. Aquí no me aparece. Bueno, igual aquí se pueden conectar en la página de YouTube del programa Egresados UNSA Bogotá. Así tiene el nombre, así lo pueden buscar. Deseo que tengan una linda tarde. Ahorita nos vemos en el cierre cultural.